Impactante. Esposa de Diogo J., Rute Cardoso, rompe el silencio. Crimen o tragedia. La confesión que impactó al mundo. En este video, esta tarde, vamos a hablar sobre Diogo J. y Rute Cardoso. El 3 de julio de 2025, España despertó con una noticia que heló la sangre. Diogo J. y su hermano aparecieron calcinados dentro de su automóvil. La versión oficial habló de un trágico accidente, pero 36 días después, su esposa, Rute Cardoso, rompió el silencio y lanzó una bomba que sacudiría al mundo. Sé quién lo hizo, y no descansaré hasta que pague. Lo que parecía un caso cerrado se convirtió en un laberinto de sospechas, audios borrados, pruebas ocultas y un enemigo con poder suficiente para manipular la verdad. Hoy reviviremos cada pista, cada fecha y cada declaración que ha mantenido en vilo a Portugal, España y al mundo entero. En toda tragedia hay detalles que se entienden con el tiempo y otros que, por más que se investiguen, parecen no tener explicación. El caso de la muerte de Diogo J. y su hermano André el 3 de julio de 2025 no era la excepción. Y para Rute Cardoso, la viuda que acababa de romper el silencio, esas piezas sueltas eran la prueba de que algo mucho más oscuro se escondía detrás del incendio. Las autoridades habían cerrado el primer informe en apenas 6 días, concluyendo que la causa fue un fallo eléctrico en el vehículo que provocó un incendio rápido y mortal. Sin embargo, Rute y un grupo de investigadores privados contratados por ella comenzaron a encontrar fisuras en esa versión. Los expertos en automoción consultados por el equipo de Rute coincidieron en algo alarmante: un Audi RS7 de última generación estaba diseñado para resistir incendios iniciales durante al menos 5 minutos, tiempo suficiente para que los ocupantes salieran. Sin embargo, en este caso, las llamas consumieron el habitáculo en menos de 3 minutos. La pregunta era inevitable: ¿cómo pudo arder tan rápido? El análisis de los restos del vehículo, realizado en un taller especializado en Vigo, reveló restos de un compuesto químico acelerante cerca del depósito de combustible. Este hallazgo nunca fue mencionado en el informe oficial. Cuando se le preguntó al jefe de bomberos local, simplemente respondió: "No puedo hablar de eso. Hay órdenes superiores". Uno de los aspectos más inquietantes era que tanto Diogo como André fueron encontrados en sus asientos, sin señales de haber intentado salir por las ventanas. El parabrisas estaba entero, pero el sistema de cierre centralizado estaba trabado. El informe de la aseguradora del vehículo, filtrado a la prensa semanas después, mostraba que los cables del sistema de apertura habían sido manipulados. Esto no era algo que pudiera ocurrir por casualidad, requería conocimiento técnico y acceso al vehículo antes del incidente. Rute recordó que, apenas 4 días antes de su muerte, Diogo le comentó que el coche había sido llevado a un taller de confianza en Vigo por una revisión eléctrica. Sin embargo, al verificar los registros, se descubrió que el taller no estaba en la lista oficial de concesionarios autorizados de Audi, y que el mecánico que atendió a Diogo había desaparecido después del accidente. El 2 de julio de 2025, menos de 24 horas antes del incendio, Diogo y André fueron vistos en un restaurante de Vigo discutiendo acaloradamente con un hombre de mediana edad. Según el testimonio de un camarero, el desconocido, vestido con traje gris, dijo en voz baja pero firme: "Si hablas, no habrá vuelta atrás". Las cámaras de seguridad del local habrían captado la escena, pero cuando los investigadores de Rute solicitaron acceso a las grabaciones, el dueño del restaurante alegó que el sistema había fallado justo ese día. Coincidencia o no, era la segunda vez que pruebas clave desaparecían. El famoso mensaje de voz que Diogo envió a Rute la noche anterior a su muerte seguía siendo un misterio. Un experto en ciberseguridad contratado por ella descubrió que el teléfono de Diogo había sido accedido de forma remota a las 2:17 de la madrugada del 3 de julio, apenas media hora antes del incendio. Alguien entró en el sistema, eliminó el mensaje y limpió todo rastro. Es trabajo de profesionales, afirmó el técnico. La policía, al ser consultada, negó haber encontrado evidencia de manipulación digital. Otra pieza extraña era una transferencia de 450 € que Diogo realizó el 1 de julio a una cuenta en Luxemburgo.
La operación fue detectada por el banco como inusual, pero aprobada después de que el propio Diogo confirmara por teléfono. El destinatario era una empresa fantasma sin actividad registrada. Rutte nunca supo de esta transferencia hasta que su abogado la encontró revisando los estados financieros de Diogo. Era dinero para comprar silencio. O un pago de emergencia para proteger a alguien. Diogo no solo era un futbolista de renombre, también había hecho inversiones en empresas deportivas. Entre ellas, una pequeña compañía de apuestas online registrada en Gibraltar. Según documentos obtenidos por los investigadores, semanas antes de su muerte Diogo habría descubierto irregularidades en el manejo de fondos de esa empresa, vinculadas a un grupo con antecedentes criminales en Portugal y España. Un ex socio que pidió anonimato, declaró. Diogo quería denunciarlo todo, pero no le dejaron. Tras su conferencia del 27 de julio, Rutte comenzó a recibir mensajes anónimos en su buzón y llamadas sin identificación. Un papel encontrado en su puerta decía, deja las cosas como están o será peor. Aterrada pero decidida, contrató seguridad privada y limitó sus apariciones públicas. Sin embargo, lejos de callarla, las amenazas parecían impulsarla a seguir investigando. Cuando el equipo de Rutte unió todas las piezas en una pizarra, la imagen era perturbadora. Un incendio más rápido de lo normal. Puertas bloqueadas por manipulación. Testigos y pruebas que desaparecían. Transferencias de dinero sospechosas. Vínculos con redes de apuestas ilegales. Era como si todo hubiera sido cuidadosamente planeado para parecer un accidente, pero dejando pequeños rastros para quien quisiera mirar más allá. Un investigador del equipo de Rutte, ex agente de la Guardia Civil, planteó la hipótesis que más la inquietó. Esto no fue solo para silenciar a Diogo. También fue un mensaje para otros. Una advertencia. Según él, la forma violenta y pública del incendio no buscaba solo eliminar a Diogo y André, sino sembrar miedo entre otros posibles colaboradores o testigos de la trama. A finales de agosto, Rutte tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la investigación, llevar el caso a un medio internacional. Si las autoridades locales querían cerrarlo, ella lo abriría ante el mundo. En una reunión privada con su abogado, dijo con determinación: no me importa lo que me pase, pero no voy a criar a mi hijo sin que se sepa la verdad. Lo que Rutte aún no sabía era que al mover esas piezas estaba despertando enemigos que no dudarían en silenciarla, tal como hicieron con su esposo. A medida que las semanas avanzaban y el calendario se acercaba a septiembre, la investigación paralela de Rutte Cardoso comenzaba a dar frutos inquietantes. Lo que antes eran solo sospechas y fragmentos de información ahora se transformaba en nombres concretos, lugares precisos y vínculos que empezaban a cerrar el círculo. Lo primero que surgió fue un patrón. Los investigadores de Rutte notaron que cada persona que había tenido contacto con el Audi RS7 de Diogo en los últimos 15 días antes del incendio aparecía vinculada de alguna manera a una misma empresa, Autonova Galicia S.L. Oficialmente, era un taller de reparaciones de lujo en Vigo. Extraoficialmente, algunos ex empleados afirmaban que era una tapadera para mover piezas robadas y modificar vehículos para usos ilícitos. El exagente de la Guardia Civil que trabajaba con Rutte identificó a Héctor, el gallego, Pérez, un mecánico especializado en electrónica automotriz que había desaparecido de su domicilio apenas 2 días después de la tragedia. Testigos aseguraban que era él quien atendió a Diogo en la última revisión del coche. Junto a su nombre apareció el de Rafael M. Costa, un empresario portugués con inversiones en talleres, concesionarios y, curiosamente, en plataformas de apuestas online. Cuando Rutte escuchó el nombre de Costa, recordó una conversación que había tenido con Diogo un mes antes del accidente. Hay gente que quiere meter dinero en el equipo, pero no me gusta de dónde viene. El hilo se tensó aún más cuando el equipo de Rutte rastreó la misteriosa transferencia de 450 euros a una empresa fantasma en Luxemburgo. La cuenta estaba vinculada a otra sociedad en Gibraltar, Silverline Betting Ltd., un nombre que coincidía con la compañía de apuestas deportivas donde Diogo había sido accionista minoritario.
Un antiguo contable de la empresa, entrevistado de manera anónima, aseguró que Diogo estaba presionando para que se realizara una auditoría interna. Según él, había detectado un desvío de fondos hacia cuentas controladas por grupos criminales que operaban entre Portugal y España. Mientras estas piezas salían a la luz, Rute comenzó a notar que la vigilaban. Vehículos desconocidos permanecían estacionados cerca de su casa en Lisboa durante horas. Un hombre con gorra y gafas oscuras fue captado por cámaras de seguridad merodeando su propiedad en 3 ocasiones distintas. Uno de los escoltas de Rute, un exmilitar brasileño, confirmó que la vigilancia no era casual. Nos están midiendo. Quieren saber hasta dónde llegamos y qué tenemos. La tensión creció cuando uno de los investigadores recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía tomada con teleobjetivo, Rute saliendo de una clínica junto a su médico. En el reverso, solo una frase escrita a mano: piensa en tu hijo. El exagente de la Guardia Civil mostró a Rute un documento que circulaba en ambientes criminales, una lista negra, con los nombres de personas consideradas amenazas para ciertas operaciones ilegales en la península. El nombre de Diogo estaba marcado con una X. El de Rute aparecía sin marcar, todavía. Ese documento también incluía a Manuel Duarte, un periodista de investigación español que había escrito sobre corrupción en el mundo deportivo. Duarte había intentado contactar a Diogo semanas antes del accidente, pero el jugador nunca le respondió. Ahora, el periodista estaba desaparecido desde hacía más de 10 días. La investigación dio un giro inesperado cuando uno de los investigadores privados localizó a un ex trabajador de Autonova Galicia. Bajo la condición de recibir protección, reveló que el coche de Diogo fue manipulado intencionalmente. No se trataba de un simple fallo eléctrico, alguien instaló un dispositivo capaz de provocar un cortocircuito controlado en plena marcha, bloqueando simultáneamente el sistema de cierre de puertas. No era para robarlo. Era para que no saliera vivo, dijo el hombre, visiblemente nervioso. Según su testimonio, Héctor, el gallego, recibió órdenes directas de un hombre apodado el Portugués, un intermediario conocido por trabajar para diferentes organizaciones criminales. Con cada revelación, Rute sentía que se acercaba peligrosamente a la verdad, y al mismo tiempo, al límite de su propia seguridad. La policía oficial no mostraba interés en reabrir el caso, y cada día que pasaba, aumentaba la posibilidad de que testigos y pruebas desaparecieran para siempre. En una reunión privada, el abogado de Rute fue tajante. Si vas a exponer estos nombres, tienes que hacerlo de golpe, en grande y con respaldo internacional. Si lo haces poco a poco, te van a silenciar antes de terminar. Rute lo sabía. No había vuelta atrás. Preparó un dossier con toda la información recopilada, nombres, conexiones, documentos financieros, fotografías, y lo envió a 2 cadenas de noticias internacionales, una en Londres y otra en Nueva York. La mañana del 12 de septiembre, un medio británico publicó una nota breve con el título: Nueva pista en la muerte de futbolista portugués vincula a red de crimen organizado. No mencionaba nombres, pero la maquinaria ya estaba en marcha. Esa misma tarde, Rute recibió una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado era grave y pausada. Señora Cardoso, ha cometido un error. Sabemos dónde está. Esto no es un juego. Rute colgó sin responder, pero supo que el tiempo para actuar se estaba agotando. El cerco se estaba estrechando, y pronto, alguien daría el siguiente golpe. Era la madrugada del 3 de julio de 2025 cuando la calma de una pequeña localidad de Pontevedra, Galicia, se rompió con un estruendo seco, seguido de un resplandor que iluminó la oscuridad del campo. Eran exactamente las 2:45 de la madrugada. Algunos vecinos, sobresaltados por lo que describieron como una explosión corta, pero profunda, miraron por sus ventanas y vieron una columna de humo que se elevaba desde la carretera secundaria que une Cangas con Moaña. Al llegar los bomberos, encontraron un escenario que parecía sacado de una película de terror, un Audi RS7 reducido a un amasijo de metal negro, todavía humeante, con un olor penetrante a combustible y plástico quemado.
Dentro, atrapados, estaban los cuerpos irreconocibles de 2 hombres. Minutos después, la policía confirmaba las identidades: Diogo Jota, futbolista portugués reconocido internacionalmente, y su hermano menor, André Jota, ambos calcinados en el interior del vehículo. La noticia corrió como un rayo. Las primeras alertas aparecieron en los noticieros locales antes del amanecer, y a las 6 de la mañana, los principales medios de España y Portugal ya abrían con titulares desgarradores: mueren calcinados Diogo Jota y su hermano en un trágico accidente de tráfico. Según el primer informe oficial, el coche habría sufrido un fallo eléctrico que provocó un incendio instantáneo. El calor, combinado con el combustible, generó una reacción en cadena que hizo que las llamas consumieran el vehículo en menos de 3 minutos. Pero había algo que no encajaba. Los bomberos declararon que el sistema de cierre centralizado del coche estaba bloqueado y que, pese a sus intentos, las víctimas no pudieron salir. Lo que más desconcertó a los investigadores fue que no había marcas claras de colisión contra otro vehículo o un objeto fijo, algo inusual para un incendio tan rápido y violento. Era como si las llamas hubieran nacido desde el corazón mismo del motor y hubieran invadido el habitáculo en segundos. En Portugal, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor y conmoción. Fanáticos del fútbol, excompañeros de equipo y celebridades expresaban su incredulidad. Era un guerrero dentro y fuera del campo, escribió un exentrenador. Mientras tanto, en Lisboa, una mujer observaba en silencio las imágenes de televisión con el rostro pálido: Rute Cardoso, esposa de Diogo, quien llevaba 12 años a su lado. Esa madrugada, Rute recibió la llamada que ninguna esposa quisiera contestar. Una voz fría y oficial le informó de la tragedia, pero el tono distante y las frases apresuradas le dejaron un nudo en el estómago. Algo, en lo más profundo de su ser, le decía que esa historia no estaba completa. Para el resto del mundo, el 3 de julio de 2025 quedaría marcado como el día en que España despertó con una tragedia. Para Rute, en cambio, fue el inicio de un camino oscuro, lleno de preguntas sin respuesta, sospechas y un silencio que, tarde o temprano, iba a romper. Habían pasado apenas 3 semanas desde la tragedia del 3 de julio de 2025 y el dolor aún era una sombra espesa sobre Portugal y España. Rute Cardoso, la viuda de Diogo Jota, se había mantenido completamente en silencio. No había dado entrevistas, no había publicado nada en redes sociales y había evitado incluso aparecer en los homenajes públicos organizados por clubes y aficionados. Muchos lo interpretaron como un duelo profundo. Pero quienes la conocían de cerca sabían que Rute no era de las que callaban ante una injusticia. Su silencio no era de resignación, era de preparación. La tarde del 27 de julio, en una sala de conferencias de un pequeño hotel en Lisboa, Rute convocó a un reducido grupo de periodistas. No hubo cámaras oficiales, solo grabadoras y teléfonos móviles. Vestida de negro con el rostro marcado por noches de insomnio, se sentó frente a la mesa y respiró profundamente antes de hablar. No creo que mi esposo y mi cuñado hayan muerto en un accidente. Y antes de continuar, hay algo que todos deben saber: estoy embarazada. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie esperaba una revelación así. Rute, con voz firme pero quebrada por momentos, explicó que había descubierto su embarazo apenas una semana antes de la tragedia y que Diogo fue el primero en saberlo. Según relató, él reaccionó con una mezcla de alegría y preocupación. Me dijo que si algo le pasaba, cuidara del bebé. Yo pensé que eran palabras exageradas, fruto de la presión que vivía en esos días, pero ahora pienso distinto. Lo más inquietante fue su siguiente afirmación: la noche anterior al incendio, Diogo le envió un mensaje de voz que nunca llegó a guardarse en su teléfono. Rute aseguró haberlo escuchado una sola vez antes de que desapareciera misteriosamente. En ese audio, me dijo: ando salgas sola mañana. Si no vuelvo, no confíes en nadie. Las autoridades, al ser consultadas, afirmaron que no tenían constancia de tal mensaje y que, según los registros, no existía. Pero un periodista presente en la rueda de prensa filtró a los medios una frase atribuida a un investigador privado contratado por Rute. Ese audio sí existió, y alguien lo borró de manera remota.
Rute también reveló que Diogo había comentado que el coche en el que viajaba, un Audi RS7, había sido llevado al taller días antes por un problema eléctrico menor. Sin embargo, según su esposo, el mecánico que lo atendió no era el habitual y parecía tener un interés excesivo en ciertos componentes del sistema de cierre. La conferencia terminó sin preguntas. Rute se levantó, se colocó un abrigo negro y se marchó escoltada por dos hombres que no eran policías, sino parte de su equipo privado de seguridad. Afuera, la noticia ya había comenzado a expandirse como pólvora. Esa tarde, Portugal y España no solo hablaban de la tragedia del 3 de julio, ahora había un nuevo elemento que lo cambiaba todo: el secreto de Rute Cardoso. El 8 de agosto de 2025, justo 36 días después del incendio que arrebató la vida de Diogo Jota y su hermano, Rute Cardoso rompió el silencio de una forma que nadie esperaba. No fue en una rueda de prensa improvisada ni en un comunicado frío y calculado. Fue en una entrevista exclusiva para un reconocido medio internacional, transmitida en horario estelar y vista en directo por millones de personas. La producción cuidó cada detalle: una sala íntima, luz tenue, un fondo neutro que dejaba todo el protagonismo a Rute. Ella apareció vestida de luto, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. Acariciaba su vientre con una mano, mientras con la otra sostenía un pañuelo. El periodista, consciente de la magnitud del momento, formuló la pregunta que todos querían escuchar. Señora Cardoso, ¿qué cree que pasó realmente el 3 de julio? Rute bajó la mirada, respiró hondo y, con voz temblorosa, pronunció la frase que quedaría grabada para siempre. Sé quién lo hizo, y no descansaré hasta que pague. El impacto fue inmediato. En redes sociales, las palabras se convirtieron en tendencia global en cuestión de minutos. Pero Rute no se detuvo ahí. Confirmó, mirando directamente a la cámara, que su equipo de abogados tenía en su poder audios, documentos y transferencias bancarias que implicaban a un hombre poderoso, con suficiente influencia para manipular la versión oficial de los hechos. No hablo solo como esposa, hablo como madre. No me importa el tiempo que tome. La verdad saldrá a la luz. El periodista, visiblemente sorprendido por la contundencia de sus declaraciones, intentó profundizar. ¿Puede decirnos un nombre? Rute hizo una pausa prolongada. El silencio en el estudio era tan denso que se escuchaba el zumbido de los focos. Finalmente, solo añadió: él sabe quién es, y sabe que lo estoy señalando. Esa respuesta, lejos de calmar, incendió aún más la especulación. Los medios comenzaron a lanzar teorías. Algunos apuntaban a empresarios con vínculos en el fútbol, otros a figuras políticas de alto nivel, y no faltaban quienes veían la mano de redes criminales internacionales. La entrevista cerró con un silencio incómodo. Rute no lloró frente a la cámara, en cambio, su mirada fija, cargada de determinación, transmitía algo más poderoso que cualquier lágrima. Al terminar la transmisión, no volvió a dar declaraciones públicas. Ni a medios nacionales ni a internacionales. En los días siguientes, las calles de Lisboa y Madrid fueron escenario de marchas y vigilias. Miles de personas llevaban pancartas con frases como: no fue accidente, y queremos la verdad. El eco de las palabras de Rute había traspasado frontera y generado una presión social imposible de ignorar. Fuentes cercanas aseguraron que, tras la entrevista, Rute reforzó su equipo de seguridad y trasladó temporalmente su residencia fuera de Portugal. No por miedo a las represalias, sino para preparar el siguiente paso de su lucha. El eco que no muere. A día de hoy, la pregunta sigue resonando en Portugal, España y buena parte del mundo. ¿Fue un crimen disfrazado de tragedia? Las investigaciones oficiales continúan sin cambios aparentes, pero el caso ya no pertenece únicamente a los despachos judiciales, ahora vive en la memoria colectiva, alimentado por la indignación, la duda y la esperanza de justicia. Rute Cardoso, aunque desaparecida del foco mediático, dejó una huella imborrable. No solo por lo que dijo, sino por lo que aún calla. La sensación general es que el capítulo final de esta historia todavía no se ha escrito. Y así, amigos, llegamos al final de esta entrega. La confesión de Rute Cardoso no solo sacudió a 2 países, sacudió al mundo entero.
Las piezas del rompecabezas están ahí, esperando ser unidas. ¿Creen ustedes que se trata de un crimen disfrazado de tragedia? Déjenlo en los comentarios, pero siempre con respeto. Y ya saben, compartan este vídeo, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas revelaciones que traeremos aquí, en Secretos de Historias. Hasta la próxima.